Gracias a Dios. Que tengan ganas de oír la palabra de Dios y yo tengo ganas de predicar la palabra de Dios. Así que está el complemento perfecto. Estamos bien. ¿Ah? Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Cuando el error se esconde. Así puse esta palabra. Y en las organizaciones, ya, yo tuve están tratando de identificar quién es. Es el personaje de la... Sí, el señor Pardo. Ajá, sí, pues ahí está. Ah, mire, nuestro ex ministro de Energía. Ya, y detrás de él hay varias cuentas de la luz. Y unos cuantos billetes. Bueno, les decía que uno de los problemas que se da en las empresas, sobre todo en la plana de administración, las gerencias, donde hay que tomar decisiones, uno de los grandes problemas que sucede, yo lo puedo decir con conocimiento de causa después de haber trabajado más de 20 años en instituciones financieras, en el área de la tecnología, cuando se cometen errores, fallos, y estos fallos y estos errores no son evidenciados rápidamente. Cuando no son contados rápidamente, el error va creciendo, los problemas van creciendo, ¿ya? Las consecuencias cada vez pueden ser incluso mayores, y una de las cosas que uno menciona es que efectivamente en las instituciones y en las organizaciones es viable, es factible, porque trabajan los seres humanos, cometer errores. Pero es importante, y así lo hice saber muchas veces, de esos más de 20 años en que trabajé, más de la mitad fue teniendo equipos a mi cargo. Y ocurre, y ya les cuento alguna experiencia pasada en ese entonces con respecto a ese tema. El punto es que cuando uno esconde las fallas para no generar conflictos, eso afecta la confianza dentro del grupo, dentro del mismo equipo, y limita el crecimiento de las personas, el crecimiento del mismo equipo, del mismo grupo, de la empresa en particular, porque hay falta de transparencia. El 14 de este mes, mediante una denuncia de prensa hecha por el Canal 13, nosotros los chilenos nos enteramos de una situación muy grave. Muy grave. Durante años, no uno, no dos, 8 años, las tarifas eléctricas fueron mal calculadas. ¿Qué ocurrió? Ocurre que por un error metodológico en el cálculo para fijar las tarifas eléctricas, el año 2017 se cobraron montos excesivos en la cuenta de luz. El error había sido en que aplicaron 2 veces el IPC. Un tema técnico, pero que arrastra un sinnúmero de consecuencias por ese número mal calculado. No tan solo fue el tema de la luz. Eso arrastra un sinnúmero de decisiones que se tienen que tomar a nivel país por ese mal cálculo. Entonces, el error consistía en aquello. Ahora, millones de personas, entre usted y yo, pagamos de más. El punto es que seguimos pagando de más. Y vamos a seguir pagando de más hasta que esto se corrija el próximo año. Una empresa detectó esto el año pasado, 2024. Una empresa lo detectó
Probablemente a lo mejor lo detectó antes. Pero a lo menos el 2024 fue a la Comisión Nacional de Energía o al Ministerio de Energía y le dijo, hay un error en el cálculo de las tarifas. Lo informó al Ministerio de Energía. ¿Pero qué pasó? El gobierno, a través de ese ministerio, y quienes hayan estado enterados, no estoy hablando de ahora, no estoy hablando de ahora en octubre, estoy hablando del 2024, guardó silencio. Un año entero. Solo ahora recién en octubre, este mes, se reconoce públicamente el error. ¿Qué pasó mientras tanto? No hablemos del 2017, del 2024, cuando ya saben, hasta el 2025, ahora en octubre, ¿qué pasó entre medio? Nada. Nada. El error se conocía, pero no se corrige. Esto no fue solo un error técnico. No es el error solo del equipo o quien haya calculado o mal calculado, sino es un error ético, es un error moral, porque se demora en poder reconocer y más aún repararlo. Se demora. Se encubrió, se postergó, se ignoró, se ocultó el error. La Biblia tiene un principio que es válido para estas ocasiones. Y quiero tomar este verso de un proverbista, de un sabio, que escribe el libro de Proverbios, y vamos a grabarnos, ojalá, este principio, porque no es tan solo válido para las empresas, para los empresarios, para los ministerios, es válido para todo ser humano en la vida, como hemos nosotros de llevarnos. Está en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13. Pastor, pero leímos otra cosa al comienzo. Sí, ya sé que leímos y voy a llegar a él. Dios me ayude a llegar a él. Para los que escuchan la grabación, me refiero a la historia de David, cuando es visitado por el profeta Natán. Pero quiero compartirles este principio. Proverbios 28:13 dice de esta forma. Lo tienen aquí. El que oculta sus pecados no prosperará. Vamos a decirlo más fuerte. El que oculta sus pecados no prosperará. El que oculta el fallo, el que oculta el error, el que oculta la mentira, el que oculta su equivocación, el que oculta su pecado, no va a prosperar. No va a prosperar. Tarde o temprano, esto le seguirá y tendrá consecuencias. Luego dice, pero el que confiesa, el que declara, el que lo manifiesta, el que lo reconoce, dice, y se aparta de ello, alcanzará misericordia. ¿Qué deseamos nosotros? ¿No ser prosperados o misericordia? Si queremos recibir la misericordia de Dios, entonces cuando cometas un error, reconócelo y hazlo a tiempo. No lo ocultes. Si lo ocultas, no prosperarás. Pero no es tan solo reconocer, es reconocer y apartarse de ello. Lo que significa no volver a hacerlo. Debemos aprender. ¿Tenemos derecho a equivocarnos? No sabía cómo ponerle este mensaje si así tenemos derecho a equivocarnos o el primero que les mostré respecto de ocultar nuestros errores. Porque pareciera ser que como que tenemos derecho. ¿Y quién dijo que tenemos ese derecho? ¿Quién nos otorgó el derecho a equivocarnos? Les decía al comienzo que trabajé más de 20 años y más de la mitad de eso con equipos a cargo. Y tenía como una filosofía que les contaba a mi gente
uno por uno, en particular cuando los contrataba. Les contaba la historia del el bandido o el caballo del bandido mexicano. ¿Ustedes saben la historia del caballo del bandido mexicano? ¿Han escuchado alguna vez la expresión caballo del bandido mexicano? Sobre todo cuando uno anda sudado. Dice, estoy más sudado que caballo de bandido mexicano. Entonces, el cuento que le decía a ellos después de la bienvenida y todo eso, haber pasado por todos los filtros, le decía eso. ¿Usted sabe ese cuento? Me miraban extrañados. Y dice, bueno, ocurre que un bandido mexicano llegó al pueblo y entró a la cantina y se raptó a la mujer más bonita que encontró. Y la sube al caballo y sale con el caballo, arrancando con el caballo. Y a mitad de unos par de kilómetros del caballo, corcovea. Y el bandido mexicano le dice al caballo, va una. Y el caballo cabritea, me salió bueno. Y el bandido mexicano le dice, van dos. Y así, un par de kilómetros más, el caballo vuelve a hacer el... Y el bandido mexicano se baja, saca la escopeta y mata al caballo. Es un cuento nomás. Para aquellos que son amantes de los animales, animalistas. Entonces la niña que iba detrás, estalla en llanto, en shock. ¿Cómo pudiste hacer eso? Eres simplemente un asesino, un animal. Y se acerca el bandido mexicano y le dice, va una. Y yo dejaba a la persona en eso. Te puedes equivocar aquí. Puedes cometer errores. Todos los hemos cometido y yo también lo he cometido. Pero cuando lo cometas, es probable que lo hagas porque no sabes. Y tendrás que aprender. Y cuando hagas eso, necesito que lo digas lo más pronto posible. Porque cuando tú cometas un error, hay clientes detrás que pueden ser afectados. Y si tú lo ocultas, luego va a ser más difícil poder arreglarlo. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Cuando eso ocurra, te voy a decir, va una. Pero jefe, ¿que va a sacar la pistolita y todo eso? Yo le estoy diciendo que usted se puede equivocar. Lo que no podrá ocurrir es que usted vuelva a cometer el mismo error nuevamente. Porque usted, supongo que ya aprendió. Peor aún, si lo comete 3 veces, porque si lo vuelve a cometer 3 veces, yo voy a entender que a usted le da lo mismo. Que para usted es indiferente. Que usted la negligencia la ve sencilla, la ve fácil. Pero no es así. Cuando usted se equivoca, todo el equipo se ve afectado. Y vamos a ayudar, pero no puede haber esta frialdad de que le dé lo mismo. ¿Me entiende? En la vida laboral, pocas veces tuve que despedir personas, pero lo tuve que hacer por desempeño. Y muchas veces, que ellos sabían que yo era pastor, decían, ay, con él no pasa. Decía, no, cuando soy jefe soy el bandido mexicano. Me recuerdo del primer despido. No despedí mucha gente. Fueron pocas veces. Pero la primera vez que tuve que despedir a alguien, despedí a uno de mis mejores amigos. Estudié con él. Yo lo contraté a él. Dios me había bendecido de tal forma y él buscaba trabajo. Con él había estudiado por noches. Una persona excelente. Buen amigo. Buen amigo. Esforzado. Pero no eficiente para el trabajo que se requería.
Y llegó el día en que tuvimos que sentarnos. Y él me dijo, lo entiendo, Sergio. Sé que tienes que despedirme. Entonces alguien dirá, pero ¿y qué es eso de 70 veces 7? Si viene tu hermano y cuando llegaron, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, el Señor le dijo, no, 70 veces 7. Una cosa es que yo perdone y otra cosa es que haya consecuencias por los actos irresponsables e ineficientes. Tienen consecuencias. Usted podrá perdonar y esa es otra cosa. Perdonaré, pero no significa que el perdón pase por alto aquellas consecuencias por los actos cometidos. Por ello es importante no ocultar nuestros errores. Vivimos repitiendo nosotros, nadie es perfecto. Sin duda, como si eso nos diera a nosotros licencia, ¿para qué? Para fallar. Total, nadie es perfecto. Pero escúcheme bien. No tenemos el derecho al error. Lo que tenemos derecho es a ser aceptados, reconocidos como personas que fallan. Sí, sin duda. Pero eso no nos da derecho a que nosotros tengamos que estar cometiendo fallas. Pero debemos nosotros, además de que somos aceptados por personas que fallan, que pueden cometer errores, tenemos que saber que hay que corregir. El problema, ¿saben? No es equivocarse. No, el problema no es equivocarse. El problema está en que nosotros trivializamos, minorizamos la imperfección. Es como que justificamos el pecado, aplazamos la corrección, encubrimos lo que sabemos que está mal. El peligro, iglesia, es acostumbrarnos al error. Y como país nos hemos acostumbrado al error. Ya pareciera no llamarnos la atención. Errar es humano. Errare humano est, en latín. Sí, es humano errar, sin duda, pero cuán cómodo nos hemos acomodado, cuán cómodo se ha vuelto el error. Nos sentimos cómodos en eso. Nos juzgamos normalmente aquí por comparación, no por convicción, no porque estemos convencidos de que no debemos, no tenemos ese derecho. Y nos comparamos, bueno, yo cometo errores, pero no como este sí que se la mandó, el pardón, y con toda esa tragada hay gente, nos afectó a todo el país. ¿Sí? Nos comparamos en virtud de la consecuencia del error. No es lo mismo que un mueblista se equivoque y haga mal la pata de una mesa, al que se equivoque un médico con un tratamiento de una persona, porque aquí hay vidas humanas. Así que juzgamos nosotros por comparación. Pero tal vez nuestra comparación no es la correcta. ¿Con quién nos estamos comparando? Para ejemplificar esto, y creo haberlo mencionado este tipo de ejemplo, quiero hablar del señor Armand Duplantis. Tal vez no les suene el nombre a algunos, a otros sí. El Mondo Duplantis. Es un atleta sueco. Tiene doble nacionalidad, creo que es sueco y norteamericano o estadounidense, pero él compite por Suecia. Este señor Duplantis ostenta el récord mundial de salto con garrocha. Ahí lo tienen. No sé si lo alcanzan a ver, pero allá arriba, eso amarillito con azul, ese es él. Duplantis. Es extraordinario. Es muy lindo verlo saltar a él. Si no lo ven, véanlo. Este señor siempre, ¿sabe contra quién compite? Contra él mismo. Porque él va rompiendo sus propios récords. Lleva más de 13 récords que se ha roto a sí mismo. Nadie lo alcanza en su récord. En 13 ocasiones. De hecho, en septiembre recién pasado tuvo el último récord. Lo hizo en Japón. Eso que está saltando allí son 6 metros 30. 6 metros 30. Salta él en la garrocha. Yo quiero decirle que dependiendo de quién observa, yo salto
Salto igual que él. Igualito. Dije dependiendo de quién observa. Porque si usted se pone en la luna a mirarnos a los dos, no nos va a ver a ninguno, en la luna no se ve. Pero si nos ponemos a una tremenda distancia, lo que él salta y de lo que yo salto es imperceptible la diferencia. Imperceptible la diferencia. Aunque usted sabe que es un mito cuando dicen que de la luna se ve hasta la muralla china, no se ve. La última vez que fui, no se ve. Lo que quiero mencionarles es que tal vez nos comparamos mal. ¿Con quién nos comparamos? ¿O quién nos ve? Porque cuando nos ve Dios, ¿contra quién compara? Depende de quién observe y visto desde Dios, no somos tan distintos. Ese es el gran problema, iglesia. ¿Por qué? Porque yo también, como aquellos que mal calcularon, sus consecuencias fueron a nivel país. Pero cuando yo me equivoco, cuando yo fallo y cuando yo peco, ¿saben qué ocurre? Que yo muchas veces permito cosas en mí, pero las condeno en los otros. ¿Cómo no fueron capaces de decirlo? Un año callados, un año en que no hicieron absolutamente nada. ¿Cuántas veces yo he hecho cosas y he permanecido callado? No un año, ni siquiera 2. Hay cosas que sabes bien tú que has cometido, que has pecado, que has errado, que has fallado. Y allí está, escondido en una pieza del fondo, en el sótano del corazón de tu casa. El apóstol Pablo mira lo que nos dice. Para todos aquellos que eran los santurrones de la época, aquellos que cometían las mismas cosas pero las condenaban a los demás, pero cuando se trataba de ellos, guardaban silencio, condenan en los demás. Le dice en Romanos capítulo 2, verso 1, y presta atención, por favor, now pay attention. Por eso eres inexcusable. No tienes excusa, lo dice Pablo. Uno podría decir, bueno, para aquellos que le está escribiendo Pablo, fíjate lo que dice es lo siguiente: por eso eres inexcusable, hombre, mujer, persona. Tú que juzgas, quien quiera que seas. ¿Qué cosa? Porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Es decir, ocultas tus errores, tus pecados. Vivimos como si el juicio de Dios fuera lejano, liviano, como que si no importara. Jesús dijo una vez, el que oye mis palabras, el que oye estas palabras y no las pone en práctica, le voy a comparar como aquel necio, como aquel tonto, como aquel negligente que edificó sobre la arena. Porque puedes edificar sobre la roca. Te estoy diciendo que esto es lo mejor. Si la pones en práctica, es edificar en la roca. Pero aún así, hay gente que toma la decisión de edificar en la arena. Yo no puedo decir, bueno, no importa, porque llegó a tal grado la negligencia que piensa que le da lo mismo. El punto es que la negligencia, querida iglesia, no es inocua. La negligencia no es algo inocente, porque cuando llega el problema, cuando llega la dificultad, cuando llega la tempestad, esa casa se destruye. Y Jesús lo dice así. El que construyó en la arena, vino el viento y la tempestad y vino la ruina.
es porque no es gratis. Hay consecuencias. La negligencia es destructiva, destruye. No puede ser que dejes a esa persona cometiendo siempre el mismo error y perdonándolo, porque eso daña a todo el grupo. No puede ser. Era mi amigo, todo lo que podías hacer, pero eso estaba generando ruido en todo el equipo. Y no hay nada peor que decir, a él lo tiene el jefe porque es su amigo o es su amiga. De eso estamos llenos en los gobiernos. De gente ineficiente que está solo allí porque tiene un amigo o una amiga. El pituto. Ignorando que la negligencia, la ineficiencia es destructiva. Porque el trabajo que no hace ese ineficiente lo tiene que hacer otro, 2, 3 veces ese trabajo. Cuando él se va temprano, este otro tiene que quedarse. La Escritura nos dice a nosotros y nos llama no a la perfección. No nos llama a que es una perfección sin errores, sin cometer errores, no. ¿Sabe qué nos llama? Nos llama a la honestidad, a ser honesto y a ser prontos, diligentes en lo que haya que corregir. Recuerda, por favor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. El justo, dice la Escritura, cae 7 veces, pero se levanta. Pero se levanta. El que encubre no prosperará. El que confiesa y se aparta, aprende, deja de hacerlo, alcanza la misericordia. Ahora tú, aceptar que no somos perfectos no debe llevarnos a justificar el pecado. Debemos llevar nuestra vida y buscar seriamente más la gracia del Señor, el arrepentimiento, su misericordia. Cada promesa rota, cada excusa ligera, cada palabra vacía tiene un peso eterno. Tiene un peso. ¿Qué tipo de cristiano nosotros queremos ser? La madurez cristiana, el crecimiento de nuestra vida en el Señor, no se mide por cuán impecable, cuán peinadito podamos nosotros estar, sino por cuán rápido somos para corregir nuestros errores, cuán profundamente perdonamos a los demás, cuán honestamente vivimos. El caso de las tarifas eléctricas en Chile es una advertencia. Tómalo así y aprendamos de esto. Es un espejo. Es un ejemplo contundente, fuerte, que cuando ocurre, cuando se comete un error y se encubre y no se repara a tiempo, iglesia, el daño se acumula. Se acumula. Millones de personas fueron afectadas y siguen siendo afectadas durante años. La confianza se daña, tanto las instituciones como las personas. Se va a corregir, pero como la corrección es tardía, dada la omisión inicial, el daño va a quedar. Porque nos van a devolver, no sé, a lo mejor como el tema del confort, de 300 pesos. ¿Qué errores estamos encubriendo en nuestras vidas personales? ¿Qué errores? ¿Qué errores estás encubriendo en tu familia? ¿Qué errores? ¿Qué pecados? ¿Qué fallas? Fallas en relaciones. David cometió un gran error. Su error incluso significó muerte de inocentes. Tomó a una mujer que no era su mujer. Se creyó con el derecho de hacerlo. ¿Quién le iba a decir algo? Es el rey. Y luego que esa mujer quedó embarazada, quiso tapar su pecado, su error,
y coloca al marido de esta mujer al frente de la batalla para que muriera. Y Urías Eteo murió. ¿Dijo algo? Nada. Calló. Guardó silencio. Había algo que solo él sabía y algunos pocos. Hasta que llega el hombre de Dios y le cuenta la historia que leímos al comienzo. La de aquel campesino que tenía solo ese único animal. Después de haberle contado aquella historia, con toda la vehemencia, porque nosotros pedimos y condenamos a los demás, como dijo Pablo, lo que nos permitimos hacia nosotros mismos. Y luego que le cuenta la historia, David, encolerizado, con toda la rabia, dice, ese hombre, ¿cómo pudo hacer eso? Merece la muerte. Y baja la voz de Dios a través de Natán como una espada sobre la vida de David, diciéndole, ese hombre eres tú. Alcanzó misericordia, pero tuvo consecuencias y la espada nunca más se apartó de su casa. Espada que le llevó a uno de sus hijos. Hoy es el día para confesar, para corregir, para comenzar a vivir honestamente. Cada vez que aparezca esta noticia y tú puedas verlas y verla, ojalá que te acuerdes de esta palabra. ¿Y si yo estoy haciendo lo mismo? Señor, como dice David, quiero pedirte algo, Señor. Aún líbrame de mis pecados que me son ocultos, de aquellos que tal vez no me doy ni cuenta y están allí. Porque el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, más el que lo oculta no será prosperado. Señor, que nuestras vidas ante ti no tengamos nada que ocultar, porque es imposible, Señor, hacerlo. ¿Cómo podría llegar delante de ti pensando, tan solo teniendo la intención de ocultarte algo? Es imposible, es imposible, es imposible. Todo lo ves, todo lo observas en mí. Que el cinismo ni la hipocresía, Señor, me abarquen de tal forma de condenar a aquellos que yo mismo cometo, Señor, la misma situación. Ayúdame a corregir rápidamente para aminorar las consecuencias. En nombre de Jesús. Amén.